Si ustedes vieron la tarea que les dejé el lunes, porque el miércoles dio asueto la facultad, era en relación con los delitos que vamos a ver ahorita. Y los que hicieron la actividad, que valía 10 puntos, me imagino que leyeron el documento. Hoy vamos a ver la clase y vamos a ir aclarando dudas para que sigamos avanzando. Don José Leonardo tiene su micrófono abierto. Ok, vamos a ver la presentación. ¿Ya ven la presentación? Sí, licenciado. Ya, licenciado. Sí. Pues vamos a ver este título que es bien importante porque aunque ya hace años que se hizo el cambio, todavía en la mente de muchos operadores de justicia siguen los delitos clásicos que contenía este título. Bueno. Cuando hablamos del título, estamos hablando de dos bienes jurídicos: la libertad sexual y la indemnidad sexual. Como ustedes saben, la libertad es el derecho connato a la dignidad de la persona. O sea, una persona en un estado democrático y republicano puede gozar de la libertad que la ley le da sin más límite que el del respeto a los derechos humanos de otras personas. En ese sentido, podemos decir que cuando una pareja, no importando las preferencias sexuales de las que sean, mantiene relaciones sexuales voluntariamente, consensuadamente y en privado, o sea, no escandalizando, no exhibiendo, pues no hay delito. Por más que una autoridad tenga otra moral o otra imagen, la verdad es que las relaciones sexuales de la diversidad sexual están permitidas. Y por eso el delito este se cambió. Antes la violación era un delito donde el sujeto activo era solo el hombre y el sujeto pasivo solo la mujer. Ahora ya no. La violencia sexual ahora puede tener
como sujeto activo al hombre o a los hombres o a hombres y mujeres, y el sujeto pasivo igualmente puede ser cualquier persona, porque ya esa percepción arcaica se ha actualizado. Hay también que aclarar que de acuerdo a los derechos del niño y especialmente del adolescente, ustedes saben que hasta los 12 años es niño y a los 14 ya la persona tiene una serie de derechos que le son asignados: derecho a trabajar, a contratar por sí mismo. Las mujeres tienen derecho a reconocer a sus hijos, tienen derecho a inscribirlos, pero curiosamente, por una reforma del Código Civil, se prohíbe el casamiento de una mujer hasta que tenga los 18 años. Eso se hizo a la luz de las ONGs para evitar los contratos arreglados de matrimonios con personas mayores o la compra de niñas para los hombres mayores, pero realmente está, digamos, en cierta forma en contradicción, porque todo adolescente que tenga 14 años cumplidos y todo adolescente que tenga 14 años cumplidos tienen la posibilidad de tener relaciones sexuales permitidas. Es decir, a partir de los 14 años se les reconoce la capacidad para disponer de su cuerpo y tener relaciones sexuales consensuales. Aclarados estos dos puntos que son muy básicos, por favor, ¿quién quiere leer el artículo 173? A ver, Tamaris. Buenas noches, licenciado. Artículo 173, violación. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí mismo, será sancionada con pena de prisión de 8 a 12 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que pueden corresponder por la comisión de otros delitos. Okay. Entonces, vamos a aclarar que la violación ahora puede ser cometida por cualquier persona, hombre o mujer, con violencia física o psicológica. Esto es muy importante. La violencia física es la fuerza ejercida directamente sobre el cuerpo de la mujer, ya sea amenazándola con un arma, ya sea golpeándola,
sometiéndola con la fuerza, entonces esa es violencia física. Pero también existe la posibilidad de la intimidación, la amenaza, que consiste en una violencia psicológica. Entonces, tanto con fuerza física o con fuerza psicológica, con violencia psicológica, se obliga a la persona, y por eso es que se atenta contra la libertad, a tener acceso carnal. Eso es decir, a que haya una penetración. Y está bien específico que puede ser vaginal, anal o vocal con otra persona, o que le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí mismo, y eso será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Entonces, vemos los elementos. Las personas pueden ser tanto hombres como mujeres. La ley dice que de 14 años para arriba, las víctimas pueden ser de 14 años para arriba con violencia, y el acceso carnal por las vías descritas, o inclusive que ella misma introduzca objetos en esas vías para satisfacción del agresor. Ahora el segundo supuesto dice: cuando se cometa en una persona menor de 14 años de edad. Estamos hablando de una menor de 14 años de edad, o una persona que tenga incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no media violencia física o psicológica. Es decir, en el primer supuesto existe la violencia, pero en el segundo, por la edad que tiene la víctima o por las incapacidades volitiva o cognitiva que tenga, ya no importa que haya una violencia. La víctima pudo haber consentido, la víctima de cierta manera pudo hasta haber accedido o provocado, que por la edad que tiene, la ley va a considerar que siempre existe violación. ¿Ya? ¿Estamos claros en eso? Chili. Sí, licenciado. Ok. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan, digamos, corresponder por la comisión de otros delitos. Y es que generalmente cuando uno comete una violación, la comete, pero para ello generalmente priva de la libertad a la víctima. Es decir, la mantiene sin poder circular. Y entonces generalmente cuando se da la violación, también se va a dar el delito de secuestro. Antes había un delito muy romántico que quedó derogado, que decían el rapto. Entonces se decía que toda privación de libertad
con fines sexuales se denominará rapto. Pero ahora, con el endurecimiento de las penas para este tipo de conductas, generalmente se toma en cuenta más el secuestro. Entonces, generalmente hay un concurso entre violación y secuestro. Seguimos leyendo, Amari. Licenciado, Sí, una pregunta, licenciado. sí. ¿Qué pasaría si los dos adolescentes tienen 13 años y mantienen relaciones, licenciado? ¿Cómo quedaría este caso? ¿Ambas estarían cometiendo el delito de violación? ¿O cómo sería, licenciado? Mire, obviamente el del delito para cometerse como delito tiene que ser por un mayor de edad. Ya. Si un adolescente de 15 años viola, porque es que eso es lo importante, que la persona, aunque sea menor de edad, va a cometer, solo que ya no comete un delito, sino que se comete una, digamos, una conducta antisocial y se le va a llevar un proceso por el delito de violación, pero en el proceso de menores. Ahí no va a ser el, digamos, propiamente considerado imputable, no se le va a imponer una pena y dependiendo del caso, inclusive nada más una sanción, digamos, socioeducativa, máxime si tenía el consentimiento de la patoja en el segundo supuesto. O sea, si dos menores, para que realmente estos menores tengan el derecho a tener relaciones sexuales, tiene que ser a los 14 años. Si se adelantan, pues va a haber una conducta antisocial, pero eso habría que enfocarlo desde una óptica no de delito, sino que tal vez de algún tipo de tratamiento o reeducación que tengan que someterse. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Vaya. Artículo 173 bis. Que con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Si ustedes miran esta agresión sexual, nos habla de cualquier otra conducta con fines sexuales que no constituya el acceso carnal propio de la violación. Es decir, si una persona para obtener un placer sexual empieza a acariciarle las piernas a una joven y lo hace con violencia, obviamente hay agresión sexual. Si la encierra y le empieza a dar cinchazos
pero no hay penetración, va a haber agresión sexual. O una dama que agarre a un hombre y lo masturbe. Eso sería agresión sexual. O sea, cualquier acto con violencia que sea distinto del acceso carnal, de la violación. Si se comete igualmente en una persona menor de 14 años de edad o en una persona que está privada de capacidad cognitiva o volitiva, aunque no medie violencia ni física ni psicológica, igualmente se va a considerar una agresión sexual. A ver, don Denilson. Profe, yo he visto que en Europa, en Estados Unidos, hay una práctica sexual en la que amarran a otras personas, pero así como en ese caso, si se practicara acá, sería un delito que sea con consentimiento. No, mientras haya consentimiento, no. Y sean mayores de 14. O sea, tanto el hombre como la mujer mayor de 14 y en una privacidad puede tener las prácticas sexuales que quiera. Si hay consentimiento, no hay problema. Ahora, si es menor de 14, ahí sí va a haber delito, porque la ley protege a los menores de 14, porque no se les reconoce a ellos la capacidad de conciencia y voluntad para utilizar su libertad sexual. A ver, don Eric Alexis. Licenciado, buenas noches. La pregunta es bien similar. Yo he tenido mucha confusión con esto, le agradecería que me aclarara. Entonces, por decirle un ejemplo, si la persona, el varón, tiene 23 años y tiene relaciones consensuadas con una persona de 14 años exactos o 15, ya no es delito entonces. Ya no es delito. O sea que los mayores de 20 y de 18 pueden tener relaciones con las menores o los menores de 18 años, por decirle de 14 en adelante, tienen libertad sexual. Es así, según el artículo 173 que estamos viendo, ¿verdad? Sí, así es. Es que todavía se tiene la creencia, bueno, algunos creemos de que era siempre hasta los 18 años, porque una compañera me hacía la pregunta de que esto aplicaba solo para los dos que fueran menores. No, lo O sea, que que una pasa es menor que y un mayor sí pueden tener relaciones consensuadas. sí, porque es que mire, la confusión está en la libertad que se le concede a los adolescentes a partir de los 14 años. Y yo le decía que esa libertad, digamos, no solo se le concede en materia penal. En la laboral, digamos, un mayor de 14 ya puede contratar por sí mismo sus condiciones laborales. Tienen, digamos, capacidad las mujeres para reconocer a sus hijos por sí mismas sin necesidad de la intervención de los padres. O sea, en muchos aspectos se les reconoce derechos y eso porque aquí en Guatemala no se ha desarrollado tanto eso porque tenemos una visión muy paternalista respecto a los hijos. Pero sí, efectivamente, la ley habla de que si es con violencia, a cualquier edad, desde los 99 hasta los 5, si es con violencia, eso es violación. Si es sin violencia, desde los 14 hasta los 99, con mutuo consentimiento no va a haber violación. Ahora, si es menor de 14
aunque ella lo consienta, aunque ella lo quiera, aunque ella lo busque, o él, y usted tiene relaciones con una persona, constándole que es menor de edad, o que físicamente se puede establecer que es menor de edad, va a ser delito. Ok, licenciado, le agradezco por la aclaración, muchas gracias. En la duda, mejor pedir DPI, ¿va? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Vamos a ver, Sheni de... Licenciado, buenas tardes. Sí, A mí me surge una duda con respecto que existe la ley de menores y adolescentes, sí. que de acuerdo a esta ley ya no se permite el matrimonio antes de los 18 años. No, No no, tiene esa es una prohibición del Código Civil. ¿Esta ley no podría ser acá un recurso en un caso como los que estamos viendo ahorita en clase? No, no, o sea, es que mire, una cosa es casarse y otra cosa es tener relaciones sexuales. Esta ley que antes se podía tener, digamos, un casamiento con autorización de los papás. Si no daba la autorización los papás, se podía inclusive hasta acudir a un juez de familia para dar esa autorización. Pero como se cree o se tiene la idea por parte de ciertos sectores que eso favorecía el comercio sexual por situaciones de aprovechamiento económico en los departamentos, se decidió crear esta ley que dice que se prohíbe a las mujeres contraer matrimonio antes de los 18 años, para que ellas puedan tener, digamos, la conciencia de con quién se van a casar. El problema es que una cosa es casarse y otra cosa es la libertad sexual. Se la da la ley que les da la libertad sexual a ellas y a ellos es una convención internacional, la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. Entonces, inclusive, al haber contradicción entre una y otra, debiera de prevalecer la Convención de Derechos del Niño, porque es una anuencia o un consentimiento informado de una persona que tiene 14 o más años de edad. ¿Ya? Gracias, licenciado. Doña Lilian, Elizabeth. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Y si la menor de edad resultara en gestación, ¿qué se haría en ese caso? ¿Se tendría que casar? Mire, no necesariamente. Es que ahí, o sea, eso estaba, digamos, mayormente regulado en los delitos que anteriormente del 2009 estaban vigentes. Y se hablaba de la figura del estupro. O sea, en el estupro se decía que quien engañara a mujer honesta, y ese es el primer gran problema de la descripción, que se entiende por mujer honesta, ofreciéndole falsa promesa de matrimonio o aprovechándose de su ingenuidad. Si tenía relaciones con ella,
tenía que, era un delito y la única forma de salir del delito era casándola a ella con el agresor. Pero realmente eso creaba más problemas que soluciones, porque eran matrimonios forzados y aunque tal vez en un principio habían consentido, ya al vivir juntos, se daban muchos problemas. Y por eso esas normas fueron derogadas. Ahora, si una mujer sale, digamos, embarazada, ya corresponderá a ella y a la familia que continúe con su embarazo y él lógicamente le tocará responder civilmente por la manutención del niño, pero no necesariamente tienen que casarse. A ver, Gloria Portillo. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasa entonces, digamos, en algunas aldeas de Cuilco tienen la costumbre, la tradición de que los padres de familias estrenan, así les llaman ellos, a las hijas antes de que se vayan con algún esposo? ¿Esto en qué se convierte entonces si las niñas ya son mayores de 14 años? Porque es su padre, pues a mí me parece que es una violación, pero entonces me choca un poquito esta como ley, ¿verdad? Porque para mí una persona de 14 años sigue siendo una niña o un niño, o sea, no creo que tengan la conciencia para saber que son tener relaciones sexuales. Pues mire, yo ahí lo tomaría como que siendo una costumbre que se les inculca. Hay cierto grado de violencia psicológica. Porque acuérdese usted que la violencia psicológica tiene un espectro más grande que la física. Si ella está compelida a acostarse con el papá en base a esa costumbre, aunque tenga 15 años, va a ser violación. Es como las hijas que tienen relaciones sexuales con parientes por el solo hecho de depender de ellos. Eso sigue siendo un delito de violación porque no lo hacen libremente. Lo que se está consumiendo aquí es la libertad sexual y eso lógicamente puede ser, digamos, hasta comprobable con un peritaje cultural, ¿verdad? Pero digamos, en este caso, como para ellos ya es una tradición, ¿verdad? Ya lo ven como algo que es parte de su cultura, por así decirlo. Lo que pasa es que esa tradición no responde al mejor interés del niño. Es decir, como que habláramos de África. Hay una tradición en los pueblos africanos de cercenar el clítoris de las mujeres, porque según las tradiciones de ellos, las mujeres no tienen por qué sentir placer sexual. Si lo vemos de esa manera, hay costumbres que pueden ser muy autóctonas, muy regionales, pero si chocan con las normas convencionales de derechos humanos, no se pueden seguir practicando. El problema es que esas prácticas generalmente no se denuncian, porque como usted dice, lo acepta la mamá, lo acepta la abuelita, que ellas lo vivieron, y entonces van condicionando mentalmente a la niña. Pero a la hora de haber una denuncia, a la hora de haber una cuestión, sí podría demostrarse la violencia psicológica. Gracias, Lick. ¿Quién más levantó la mano por ahí? Bueno, continuemos.
¿Cuándo se agrava la pena en este tipo de delito? Leamos, por favor, Lilian. Muy bien, Lic. Artículo 174. Lo voy a leer mejor está muy pequeña la letra ahí. Sí. La pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará en 2/3 partes en los siguientes casos. Número 1. Cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. Número 2. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental, o por encontrarse privada de libertad. Número 3. Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes, o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva. Número 4. Cuando se cometa en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito. Número 5. Cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Número 6. Cuando a consecuencia de la conducta el autor produjere contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima. Número 7. Cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Ok. Aquí vemos que estas agravantes no reflejan precisamente el cambio de visión, el cambio de paradigma. En el código anterior decía que el matrimonio de la ofendida con el agresor eliminaba el delito. Entonces, prácticamente, si yo ya estaba casado con una persona, pero la forzaba a tener relaciones sexuales conmigo, prácticamente eso ya no era delito porque ya estábamos casados. Pero la verdad es que no. Un esposo nunca puede pasar el límite del no. Si la esposa no quiere estar con él no la puede obligar de ninguna forma. Eso es lo que se está queriendo proteger ahorita. Que los padres, que los parientes no abusen de sus parientes, sean niños o niñas, porque la gran mayoría de casos de pedofilia ocurren con la familia o con gente de mucha confianza de los niños o las niñas. Que les dijera yo, entrenadores, maestros de música, en fin, toda una gama. El hogar es el primer círculo de violencia para este tipo de delitos. Y entonces, por eso es que se agrava la pena en 2/3 partes si ocurre cualquiera de estos supuestos, que sean más de 2 personas, que la embriaguen o la droguen. Todo eso agrava la pena. Este artículo
está derogada, pero les voy a comentar. Aquí, si a consecuencia de la violación muriere la niña o la persona, la pena se aumenta de 30 a 50 años. Pero se imponía la pena de muerte si no hubiera cumplido los 10 años. Entonces, en la nueva regulación, este artículo quedó derogado y ahora, ¿cuál aplicamos de los que hemos visto? Si yo, después de violar a una patoja, la mato para que no me pueda identificar, ¿qué delito estaríamos cometiendo? Femicidio. Femicidio. Sí, femicidio, porque estaríamos cometiendo un asesinato. Y ya vimos que en todos los casos de asesinato, la figura cambiaría a femicidio. Y el asesinato aquí es la causal aquella que dice, cuando yo, para asegurar impunidad o para evitar mi persecución, doy muerte a una persona. Aquí el violador que da muerte a la mujer, o si es la mujer al varón, sí sería asesinato, pero si es el varón a la mujer, sería femicidio. ¿Estamos claros? Ya no hay violación calificada, pero estaría en concurso con real de femicidio o asesinato y violación. Estos son todos los artículos que fueron derogados y que tal vez en su código los tienen para que sepan que ya no están vigentes, que era el estupro mediante inexperiencia, confianza, el estupro mediante engaño y el estupro agravado. Esos ya no están vigentes. Solo se los traigo a luz para que vayan viendo pues cómo cambió la lógica, el paradigma del código. Ahora hablamos de relaciones sexuales consentidas o forzadas. Si son forzadas, son violación, sea por violencia física o psicológica. Desde que la mujer tenga 100 años a que tenga 14. Ahora, menores de 14, aunque ellas den su consentimiento, se considera violación porque ese consentimiento no está reconocido por la ley. ¿Ya? O sea, ahorita varió, digamos, el paradigma de sanción que tenía, digamos, un montón de escollos en la legislación anterior, donde había violación, había estupro y había, ¿cómo se llamaba? Lo siguiente, abusos deshonestos. Estos abusos deshonestos era al revés. Cuando abusaban de un hombre, se decía que eran abusos deshonestos. Y violación cuando abusaban de una mujer. Entonces, se decidió hacer ese cambio mediante el decreto 2-2009, que fue lo que estudiaron ustedes y tuvieron su comprobación el día lunes. El rapto es esa figura romántica que así le llamaban los autores, porque el rapto siempre era con fines sexuales. E inclusive estaba el rapto impropio, que era cuando la patoja consentía en irse.
O sea que se la llevaban a la grupa del caballo, pero ella quería irse, entonces decían rapto impropio. Y la solución para este, digamos, fenómeno era precisamente el matrimonio. Que la solución ahí era casarse. Si no, se iba preso. Bueno. ¿Qué se entiende por indemnidad sexual? Esa era una pregunta que les venía a la comprobación. ¿Quién me la responde? Profe, ¿no era la capacidad que tenía una persona para ejercer su libertad sexual? No. O sea, Los delitos que van en contra de la libertad sexual. la indemnidad sexual es el derecho que tienen los niños de crecer, de madurar y formar su libertad sexual sin presiones o intervenciones externas. Es decir, exactamente como dice Xiomara, que no tienen que tener interferencia o intromisión en el desarrollo de su madurez sexual para después tener libremente su libertad sexual. Y entonces, el primer delito que se sanciona es el exhibicionismo sexual. Dice, por favor, ¿quién me hace el favor? Jenny. El artículo 188. Con mucho gusto, licenciada. Quien ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva será sancionado con pena de 3 a 5 años de prisión. O sea, el que ejecute o hiciere ejecutar a otras personas actos sexuales frente a menores de edad o personas que tienen la capacidad mental de un menor de edad, está atentando contra la indemnidad sexual. Claro, es que ellos vean, en ningún momento los está tocando o agrediendo, porque si no, caería en los delitos de violación o de agresión sexual. Eso es lo que vean. El 189, por favor, doña Gloria Portillo. Con gusto, Alex. 189, ¿verdad? Sí. Dice ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas de menores de edad. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años. ¿Quién? A. Permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos a personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. B. Permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual y reservados para adultos. C. De cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico. Y D. De cualquier forma permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. Si ustedes miran esta disposición, realmente es una disposición vigente, pero no es positiva porque ahora con el internet, salvo que ustedes sean
unos padres demasiado responsables y activen los controles parentales para que no puedan accesar sus hijos a páginas prohibidas, pero realmente la pornografía y las películas sexual está accesible a los niños chiquitos, a los adolescentes, y a veces usted puede controlarlos en la casa, pero no los controla en el colegio. O sea, esto es algo que está muy difícil realmente de ser algo positivo, porque son los mismos adolescentes y los mismos niños que por su curiosidad y por el morbo que hay en TikTok, en todas esas redes sociales, van generando la curiosidad y van realmente haciendo uso de estas plataformas sin que se pueda, digamos, al 100%, pues, impedir esto, máxime porque son ellos mismos, ante la gran cantidad de demanda, de oferta, perdón, que hay, a ellos no les cuesta acceder a esto. Pero no resta a que si en un lugar determinado una persona esté favoreciendo esto, se le pueda perseguir por este tipo de delitos. Esto tiene que ver, por favor, el 190, Jennifer Alejandra. Buenas noches, licenciado. Violación a la intimidad sexual. Quien por cualquier medio sin el consentimiento de la persona atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Las mismas penas se impondrán al que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, en juicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. Se impondrá prisión de 2 a 4 años a quien difunda, revele o ceda de cualquier título a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere este artículo. Bueno, esto es, digamos, el gran problema que ha habido de gente malintencionada que publica fotos que ha obtenido muchas veces en confianza o por amoríos o qué sé yo, y luego inclusive hasta se ha prestado para chantajes. Los hackers, los corruptores de menores son especialistas en andar buscando a víctimas potenciales para conseguir acceso a sus archivos o para inducirlas a que hagan este tipo de tomas y luego divulgarlas. Esto es un delito que ha estado persiguiéndose a nivel internacional y el Ministerio Público, hasta donde sabía yo, ya tiene una unidad especializada para este tipo de delito, que se da mucho. Guatemala, aunque ustedes no lo crean, es un paraíso de
paraíso sexual, le llaman, porque hay hoteles que incluyen la habitación en un precio solo la habitación y en otro precio con pareja, sea hombre o sea mujer, y en otro precio con niños inclusive. Y eso se encuentra claro, no a simple vista, sino que encriptado, y generalmente es la policía de otros países la que lo detecta y se pone en contacto con el MP para perseguirlo a nivel local a todo este tipo de personas. Sí, es un paraíso sexual, porque realmente hay una gran explotación, una gran trata de personas, y entonces es grave el problema que hay en el país. Aquí empezamos a hablar de los delitos de explotación sexual. Entonces, por favor, don Hugo Eduardo, léame el artículo 191. Ahorita, Lick. El 192 dijo, ¿verdad, Lick? 91. Artículo 191. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Reformado por el artículo 43 del decreto 9/2009 del Congreso de la República. La explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Yo les dije anteriormente, y lo vuelvo a sostener, que la prostitución en sí no constituye delito. Sea una mujer, un hombre que decida satisfacer placeres sexuales a cambio de una remuneración, no comete delito. Eso no está prohibido en Guatemala. Pero lo que sí está prohibido es que ciertas personas, mediante el dominio, el control de otras, amenazas, violencias, favorezcan la promoción, la facilitación de su prostitución, obviamente, y van a tener una ganancia de eso. Y por eso es que la prisión va de 5 a 10 años y la multa de 50,000 a 100,000 quetzales. O sea, explotar, un tercero que explote a una mujer o a un hombre, sí comete delito. A ver, don Denilson. Profe, yo he visto que hay muchas mujeres que vienen de otros países y prácticamente vienen a ejercer la prostitución en las famosas casas cerradas por su voluntad. Mire, lo que pasa es, ahí sí que, como le diría yo, la prostitución no es delictiva. Entonces, si vienen de cualquier nacionalidad y empiezan ellas mismas a promocionarse como edecanes o acompañantes,
pues ahí no hay delito. El problema es, o se da, cuando una persona o un grupo de personas inclusive traen a esas mujeres aquí y las obligan a ejercer la prostitución, porque entonces ellos sí cometen delito. Como le digo, que una persona, en lo particular, por ella misma, se dedique a este tipo de servicios, no es delito. El problema es cuando ya hay un tercero que la está explotando. Porque con la prostituta se da aquello de que ella tiene libertad. Si quiere está con uno, si quiere no. Muchos dirán lo que va a haber es necesidad, pero no, la necesidad no corta la libertad. Pero cuando hay un tercero que inclusive la promociona para explotarla, ahí sí hay delito. A ver, donde Nilsson, léame por favor usted el siguiente artículo. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Ajá. O este. Ah, no. Sí. Artículo 192, reformado por artículo 37 del decreto 9-2009 del Congreso de la República. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte en los casos siguientes. A. Si durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada. B. Cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus padres. C. Cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Y ustedes han visto en la prensa que hay un montón de casos donde dice que la misma madre acompañaba a la hija menor de edad o mayor y se quedaba en el mismo hotel, solo que en una habitación aparte, mientras ella prestaba servicios sexuales. Y a la que le pagaban era la mamá. Entonces, en ese caso, o si ella resulta embarazada, o cuando mediare violencia, porque aquí estamos hablando de dos delitos. Si media violencia, hay violación. Y encima, para la persona que la llevaba, promoción o favorecimiento de la prostitución agravada. Segundo delito lo comete la madre por estar ofreciendo a su hija. Y el otro, que la abusa de ella, pero encima con violencia, comete violación. Leamos este artículo 193. Disculpe. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué delito dijo que cometía la mamá si ella la llevaba a prostituirse y ella cobraba? ¿Qué delito cometía la persona? Prostitución agravada. Facilitación o promoción agravada. Y la persona que hacía uso sexual de ella, pero con violencia, violación. Muy amable. Vale. Léame, por favor, el 193. Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Artículo 193.
reformado por el artículo 38 del decreto 9-2009 del Congreso de la República. Quien para sí mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 5 años, sin perjuicio de que pueda corresponder a la comisión de otros delitos. Fíjense pues, ¿qué acción es la que se realiza en este delito? Una persona para sí misma o para terceras personas a cambio de un acto sexual con una menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente de que logre el propósito o no, va a ser sancionada de 5 a 8 años. Pongamos si yo le digo a una persona que si me consigue a una menor, yo le voy a pagar tanto dinero. Y viene esta persona y me dice que sí, que nos juntamos en tal lado y ahí va a estar la menor. Si yo ya llegando al lugar me arrepiento, ¿qué delito cometería? No. ¿Qué dice aquí? Independientemente que logre el propósito. Usted solo por el contrato que está haciendo, por la petición que hizo, ya cometió un delito. ¿Ya? Aquí este es un delito de peligro, que si él consigue que la otra persona le ponga a la menor, ya él está cometiendo un delito. ¿Ya? Ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa si la menor que le llevan es una menor de 12 años y este es un caso real y la persona tiene relaciones con ella? ¿Qué delitos habrían ahí? Él le pagó 5,000 a la mamá porque le llevara a su hija y ahí él tiene relaciones sexuales con ella con el consentimiento de ella. ¿Sería violación, Lick? Es violación porque ella tiene 12 años en cualquier situación, con consentimiento, sin consentimiento, es violación. Y además tiene Explotación actividades sexuales. ¿Cómo? También entraría lo de la prostitución, Lick, porque es menor de edad. ¿Cómo? La explotación sexual, porque es menor de edad y le está Eso lo comete, facilitando a pues, otra. la mamá comete el 192. El que ofreció la recompensa y tuvo relaciones sexuales con ella está cometiendo los dos delitos. O sea, acuérdense que aquí cada persona responde por las acciones que hace. Iría el 191 y el 192, Lick. Mire, pues, sí, el 191 lo comete la mamá y es agravado precisamente por ser pariente. El otro que pagó por él comete la actividad sexual remunerada
y comete la violación. Tiene 4 delitos, Lick. La mamá 2 y él 2. 2 y 2. O sea, sí. no son los 4 porque uno lo comete la mamá al promover a su hija. Y como es su hija, se convierte en promoción agravada. ¿Ya? O sea, si fuera a promover a cualquier mujer mayor de edad, es la promoción. La agravada se da porque son menores de edad. Y es la mamá. Y el otro señor comete el pacto y comete la violación. Licenciado, perdone, y si entre todas esas actividades mueren, solo quedaría el femicidio. No, porque esos son delitos independientes. Ya, o sea, ¿cómo decirle? Hablemos para que quede más claro. Usted viene y comete un robo. Y como la persona se resiste, mata a la persona. Ahí estamos hablando de 2 delitos independientes. El robo se consiguió despojar del bien a la persona, o tentativa de robo si no lo logró, y asesinato. Ahí son 2 delitos distintos, como en este. Póngase que ya ella había recibido el dinero y llevó a la hija. Y el otro señor ya no se animó. A pesar de que ya había dado el dinero, ya no se animó. Porque la vio muy chiquita. Y le dio cargo de conciencia. Entonces él comete nada más el delito de remuneración del artículo 193. Pero la señora comete el 191 y el 192. Aquí más que todo se le aplica el 192 porque es una forma agravada. Y en la forma agravada se aplica solo la forma agravada que ya contiene el 191. Como hablar del robo agravado. Cuando usted pone robo agravado y su fundamento, pues sí puede ser el 2 tanto y el 251 y 252. Pero ya se los vamos a ver después. ¿Ya? Gracias, licenciado. Aquí pareciera que se repite, pero la diferencia está en la acción que realizan y en la edad de la persona. Porque miren aquí dice, quien para sí mismo o para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, aquí ya no hablamos de menores, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, igual independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Una es la remuneración con menor de edad y esta es la remuneración con mayores de edad. Este es sencillo porque es la producción de pornografía de personas menores de edad, un delito que ha estado sucediendo mucho, máxime en esta época de la pandemia,
porque hay personas especialistas en atraer la atención de los menores que no tienen vigilancia paternal o en las horas en que no tienen esa vigilancia para hacerles propuestas y que poco a poco vayan cayendo ellos en la producción de pornografía, abusando de la inocencia de los mismos. Este último es el que se comete cuando en un sitio público, abierto o expuesto al público, se hiciera ejecutar actos obscenos. Cuando una persona, por ejemplo, sale corriendo desnudo, esas son exhibiciones obscenas. Y ese es un delito según el código regulado en el 195. Cuando están en un lugar público y están teniendo relaciones, que han sacado muchos en los TikToks, también se comete este delito. Y esto es que hay gente que distribuye la pornografía a nivel interno o inclusive internacionalmente. Últimamente esto ha sido muy descubierto y se ha tenido de investigaciones en Europa donde el proveedor es países como Guatemala, como Haití, como El Salvador. Y entonces ahí hay delitos internacionales y la cooperación con las autoridades pues ha ayudado a perseguirlos y a capturarlos. En las noticias salen muchas noticias de estas. El solo tener material pornográfico de personas menores de edad, si usted tiene en su celular, si usted tiene en su computadora, y lo está adquiriendo y son de menores de edad, también está penalizado. Porque eso ya no es libre expresión, sino que eso ya es un delito por tratarse de menores de edad. Y esto es lo que yo les decía al principio. La utilización de actividades turísticas para la explotación sexual o comercial de personas. Muchas agencias de viajes promocionan a Guatemala para cumplir fantasías sexuales. Entonces, estas personas que están facilitando, organizando, promoviendo, permitiendo este tipo, cualquiera de las actividades que se ha visto en este título, pero a turistas, cometen un delito. Aunque de hecho no se consume, solo con el hecho de ellos, para hacer llamativo el viaje, incluir ofertas de que les pueden proporcionar acompañantes, mujeres, hombres, mayores o menores, por una modificación en el tour, ya esto se está convirtiendo en este delito del 195.4. Y aquí están las circunstancias especiales de agravación. ¿De qué artículo se agrava? Cuando fueren menores de edad.
Si la víctima fuere menor de 18 y mayor de 14, y ya tienen cierta libertad, 3/4 partes. Si la víctima fuere menor de 14, el doble de la pena, y menor de 10 años, se le duplica la pena. Eso es por el reconocimiento que se le da a cierta voluntad de las personas adolescentes cuando ya cumplen 14 años de edad. Estos delitos son de acción pública, no opera el perdón del ofendido, no se puede suspender o interrumpir. La Procuraduría va a actuar cuando los menores no tengan representantes o en caso los representantes estén inmersos en el delito, la Procuraduría va a tomar el papel de tutor y va a perseguirlo penalmente. El Ministerio Público se va a constituir en actor civil de oficio y también los jueces pueden hacer declaraciones si una persona, por ejemplo, ha sido violada por un pariente repetidamente, o como los casos que han salido en la tele que hasta las tienen encerradas, privadas de libertad y quedan embarazadas, entonces el juez de una vez puede declarar la filiación del niño. Ese es el capítulo que ustedes leyeron. Y entonces lo dejamos hasta aquí y continuamos el día miércoles. Ya estamos dando las revisiones de la gente que las pidió, pero hay algunos teléfonos que no responden. Entonces, si alguno pidió revisión y no se le haya llamado, por favor comunicarse con el coordinador y darle un número donde se le pueda localizar. Muchas gracias, feliz noche, pásense a su otra clase porque ya estamos